Ya estamos en un contacto en vivo y en directo con Viviana Casco, directora de Política Macrofiscal del Ministerio de Hacienda. Muy buen día, directora, gracias por su tiempo. Buen día, ¿cómo están? Un saludo a vos y a toda tu audiencia. Igualmente, estamos demasiado bien y queremos darle las gracias por el contacto. Directora, hoy queremos consultarle acerca del proyecto de ley, en este caso de reforma del servicio civil al Congreso. ¿Cuál es la propuesta en este caso, que ya está en este caso en el Poder Legislativo? Sí, la propuesta lo remitimos la semana pasada al Congreso, está a estudio de la Comisión Bicameral. La idea un poco es cambiar todo el sistema de la función pública en el sentido de que hemos identificado varias debilidades que ha tenido a lo largo en su implementación la 1626, que es la ley de la función pública que está vigente actualmente, que data aproximadamente del año 2000. Y la propuesta que hemos presentado al Congreso Nacional es un reordenamiento de todo el sistema de la función pública y en particular del servicio civil, que corresponde básicamente al sector administrativo, por decirlo así, y misional. ¿Y cuál es el sector administrativo y misional? Somos nosotros los funcionarios que no formamos parte ni de la carrera docente, ni de la carrera de fuerzas públicas, que son los policías y militares, y tampoco formamos parte de la carrera del sistema de salud. Entonces, todo el resto que no formamos parte de esas carreras, tampoco la diplomática, entonces formaríamos parte de lo que es el servicio civil. Y la idea un poco es, como te dije bien hace rato, es reordenar todo el sistema en cuanto al ingreso, la permanencia y también la salida de los funcionarios públicos, darle previsibilidad a los funcionarios en el sentido de que obviamente el ingreso solamente tiene que ser por concurso, los ascensos también tienen que ser de esta manera, y la idea también plantea, o la propuesta plantea, es tener cierta previsibilidad en el sentido también de una política de gestión de recursos, tanto humanos como financieros. Hoy no tenemos, por ejemplo, proyecciones o una planificación de la fuerza de trabajo, le denominamos en el proyecto de ley, que no es otra cosa de identificar las necesidades que van teniendo las instituciones para de aquí a 5 años. ¿Cuál es la cantidad de recursos humanos que yo voy a requerir? No solamente del servicio civil, sino en general, cuánto es la cantidad de recursos humanos que yo voy a requerir en cuanto a salud, de educación para los próximos años, y eso vincularlo con, obviamente, la posibilidad que tendría el Estado de financiar toda esta necesidad que va teniendo las instituciones. Entonces, como te dije, la propuesta identifica, básicamente tratamos de corregir las debilidades que tiene la MICE 26. Sabemos de que ha sido accionada por varios sindicatos o varios grupos de inconstitucionalidad en varios de sus artículos, puesto que identificaron ellos de que violaba básicamente derechos que ellos ya consideraban adquiridos anteriormente con la ley 200, por ejemplo, el tema de las vacaciones, etcétera. Esas cuestiones ahí realmente no se modifica tanto en cuanto a lo que hoy ya está vigente, pero sí el tema del ingreso, que solamente pueden ser por concurso, los ascensos en la función pública. Se crea también un sistema de directivos, y entendemos que los directores en la función pública son importantes en el sentido de que muchas de las políticas se desarrollan a ese nivel y se puede dar continuidad también a ese nivel. Y una de las fortalezas importantes que hemos incluido en esta propuesta es que ningún funcionario o ninguna persona puede acceder a la función pública o permanecer en la función pública si ha sido condenado o ha sido, digo bien, condenado por hechos de corrupción. Directora, nos habló de todos los cambios que están planteando de alguna manera. Ahora, ¿quién sería el responsable de controlar esto? ¿Qué institución tendría a su cargo el aplicar, vamos a decirle, estos cambios? La propuesta que estamos llevando al Congreso es una movilidad también, o sea,
dentro del proyecto, dentro de la propuesta de achicamiento del Estado que estamos trabajando en el Ministerio de Hacienda, identificamos que una de las posibilidades era de que la Secretaría de la Función Pública, que hoy depende básicamente de la Presidencia de la República, pase a formar parte del Ministerio de Hacienda como un viceministerio o como una subsecretaría. ¿Y por qué esto? Creemos de que esta propuesta que estamos presentando se basa en el sentido de que hoy existen prácticamente dos cabezas. La Secretaría de la Función Pública, que está vinculada directamente o cuya función es la gestión de recursos humanos, y por el otro lado tenemos al Ministerio de Hacienda, que se encarga de la gestión o de la política de remuneración. Entonces, al fusionar estas funciones bajo una sola institución, creemos de que operaría mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa? Y vamos a dar ejemplos muy sencillos. El Ministerio de Trabajo necesita más funcionarios, le solicita a la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública le da el cheque, pero no existe una vinculación con la posibilidad de financiar esa cantidad de recursos humanos que está solicitando el Ministerio de Trabajo. Entonces, al unificar estas funciones, ese proceso se cerraría en el sentido de que yo evaluaría la necesidad de recursos humanos, la gestión también de los recursos humanos y por ende la posibilidad que tendría el fisco para poder financiar lo solicitado. Entonces, esa propuesta es la que estamos presentando, que la Secretaría de la Función Pública pase a formar parte del Ministerio de Hacienda, también bajo el entendimiento de que el Estado tendría que empezar a fusionarse o bajo el proceso de achicamiento del Estado también, que estamos trabajando en otro proyecto de ley. Directora, ¿esto qué quiere decir para la Secretaría de la Función Pública? ¿Que va a tener que reducir el plantel que tiene ahora porque ya va a pasar a sumarse a Hacienda o va a mudarse, vamos a decirle en términos simples, con todo el equipo que tiene en cuanto a recursos humanos, financieros y demás? ¿O también va a afectar esa administración, esa organización de ellos? Mira, la propuesta tiene al final unos artículos transitorios donde establecen de que ellos básicamente se mudarían al Ministerio de Hacienda íntegramente, pasarían a formar parte. Todo el plantel que hoy está dentro de la función pública pasaría a formar parte del plantel del Ministerio de Hacienda. Está establecido en la ley ese proceso de transición que se tiene que dar. Y eventualmente en algún momento probablemente algunas áreas se van a tener que fusionar. Eso ya sería posterior a la aprobación de la ley, ¿verdad? Por ejemplo, el área administrativa, ¿no? Habría que ver ahí algunas cuestiones de fusión, pero la idea es que íntegramente pase al Ministerio de Hacienda. Pero por sobre todo Hacienda le va a dar la posibilidad de planificar mejor los gastos, es la idea, ¿no? Así lo entendemos. Así mismo es, o sea, la idea de planificar mejor los gastos de todo el sector público, no solamente la función pública, de todo el sector público, en el sentido de que hablamos de una planificación de la fuerza de trabajo, también hablamos de una política de remuneración que realmente hoy como no está muy claro, ¿verdad? O sea, al haber dos cabezas es como que no queda muy claro quién tiene que implementar la política salarial, quién tiene que implementar la gestión de recursos humanos. Entonces, la idea es fusionar y que esté bajo una sola institución todas esas responsabilidades. De hecho, que el Ministerio de Hacienda, en su rol de administrador del Tesoro Público, básicamente está cumpliendo nomás las funciones que están determinadas en la propia ley, en la ley de administración financiera, ¿verdad? Que nosotros tenemos que velar por el buen uso de los recursos y por la utilización eficiente de los recursos públicos. Directora, muchísimas gracias por su tiempo para Canal Pro, por estas aclaraciones que estaba realizando. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.